El folclore argentino tiene sorprendentes narraciones que se han transmitido de generación en generación en cada punto del país. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición oral. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. A continuación te presentamos algunas de ellas. Esta leyenda nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, según dicen, cuando el ferrocarril estaba desarrollando sus ramales hacia la cordillera a principios del siglo XX. Existen varias versiones acerca de esta historia, pero lo cierto es que el personaje del Futre es igualmente recreado en todas, un ser fantasmagórico que se aparece a caballo, sosteniendo su cabeza entre las manos, dispuesto a atropellar o a matar del horror a aquel que se interpone en su camino. Se cree que esta leyenda fue importada a la provincia de Mendoza desde la que es recreada por Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow, es decir, la leyenda del jinete sin cabeza, por las grandes similitudes existentes entre ambas. Lo cierto es que bien pudieron haberla hecho viajar con ellos los inmigrantes que llegaron a tierras mendocines para trabajar en los ferrocarriles, y esta es una opción imposible de ser descartada, ya que esta leyenda se repite, con sus variantes, en numerosos pueblos de Latinoamérica, sobre todo en aquellos en donde llegaron por cuestiones laborales gentes de habla inglesa. El Futre, ya que con este nombre es conocida la espectral aparición, se aparece vestido casi de etiqueta en Mendoza y sosteniendo su cabeza en la diestra. Presenta aquí también, como en los restantes lugares, sus variantes. La leyenda mendocina en concreto fue adjudicada a un personaje existente, un extranjero de apellido Foster, de ahí el sobrenombre de la aparición, que deriva de este apellido, que actualmente se encuentra enterrado en el cementerio de Uspallata. Comentan las crónicas que este personaje era un empleado del ferrocarril que tenía a su cargo el tendido del ramal hacia las cuevas. Su trabajo era pagar los jornales a los obreros que trabajaban en las vías. Un buen día, el solitario empleado llegó al campamento ferroviario con el fin de cumplir su cometido, pero una emboscada de ladrones acabó con su vida, desapareciendo el dinero de los jornales que debían pagarse. Así también como su cabeza. Se barajó la hipótesis de que hubieran sido los mismos jornaleros quienes lo hubieran hecho, cansados de los abusos de este hombre, y que hubieran desaparecido su cabeza por algún ajuste de cuentas, pero lo cierto es que nada fue comprobado. Desde entonces, el Futre se aparece a quienes tienen alguna cuenta pendiente que pagar, principalmente con la justicia. Por ello se dice que el Futre no está entre las gentes, sino está en la conciencia sucia de los malhechores. La luz mala o farol de Mandinga es un relato muy extendido por las zonas rurales del noreste de Argentina, como Muñoz, Mala Mala, Muñorco o Quilmes, y esta leyenda habla de un fenómeno producido en las últimas horas de la tarde, durante la temporada más seca del año. La luz mala es parte muy importante de la mitología argentina. Cuenta la leyenda que entre las piedras de los cerros y las quebradas surgen al atardecer llamas de fuego en lugares en donde yacen difuntos enterrados, y justamente en este mes, el día 24, el día de San Bartolomé, cuando la aparición de estos fuegos es más notoria. Según personas que viven ahí, dicen que esas luces son provocadas por el mismísimo diablo, ya que es en ese día cuando queda libre, cuando no hay ningún poder celestial que lo custodie y lo controle, es cuando aprovecha para hacer de las suyas. Precisamente por esa razón es que se le ha dado el nombre de luz mala, además de que las almas de los fallecidos son las de aquellos que no pagaron sus culpas y están condenadas a permanecer en nuestro plano, en esta tierra como un castigo por el mal que hicieron y las cuentas pendientes que no saldaron. Otra versión de la leyenda dice que ese farol de Mandinga son las almas de gente que cuida aquellos tesoros que llegaron a enterrar alguna vez y aparecen con el fin de espantar a aquellos curiosos o aprovechados que intentan robar sus tesoros. Esta superstición es tan fuerte en esas zonas, que son muy pocas las personas que se atreven a investigar en esos lares y es que, además, se han encontrado restos humanos, objetos perdidos y muy curiosamente instrumentos de los indígenas. Pero, para aquellos aventureros que se animan a explorar esas tierras, existe un objeto que los protege, un puyo, el cual es una manta de lana, esto para que no respiren el aire que está lleno de la alta toxicidad que provoca el fuego infernal. Obviamente hay teorías basadas en conocimientos científicos que dan una explicación a estos hechos, como que esta luz que aparece
no es más que el fuego fatuo que se produce como fosforescencia debido a la descomposición de los cuerpos o cualquier otra materia orgánica que ahí se encuentra enterrada en poca profundidad. U otra es que esa luz no es más que el reflejo de la luz de la luna en los huesos de animales. No importa cuántas explicaciones traten de darle al asunto, es una leyenda que solo conocerás visitando el lugar y experimentando esa aventura. La India Mariana. Durante el siglo XVI, camino al poblado de Mendoza y a unos cuantos kilómetros de San Juan de la Frontera, las primaveras comenzaban y los primeros deshielos vertían sus hilos de agua sobre los lechos rocosos del valle de Tucumá. Siempre, para esa temporada, bajaba de los cerros precordilleranos una india huarpe, de mediana estatura, muy delgada, de piel cobriza y cabellos que el viento enrollaba suavemente en su cuello. Su única compañía era su perro. Algunos pobladores españoles y criollos que labraban esas tierras habitaban un incipiente caserío cercano. Decían que muchos años atrás ella misma lo había plantado y que cada temporada estival regresaba a cuidarlo y cantarle. Todas las siestas junto a ese algarrobo, los niños del lugar se reunían junto a ella para que les relatara cuentos fascinantes de pájaros gigantes y animales que hablaban. De seres de otras épocas y de tiempos en los que solo habitaba el huarpe. Ella, salvo ese tierno momento con los niños, vendía unas piedritas doradas que el descendiente del conquistador español enloquecía por tener. Era oro. Siempre que algún comprador le preguntaba dónde conseguía esas piedritas, ella contestaba que las sacaba de un pocito al pie de unos cerros y quebradas cercanas. Muchos hombres avaros y sin escrúpulos siguieron a la India Mariana. Pero de aquellos que a lo largo de los años la siguieron, solo uno pudo regresar. Estaba medio enloquecido y contando de visiones de pájaros gigantes, plantas que hablaban y apariciones espectrales. Él vio a la India Mariana, en perfecta comunión, como hablaba con las plantas, guanacos y animales de esos lugares donde se convertía en reina india. Un día, un grupo de españoles de otras tierras junto a algunos de la zona, decidieron que al anochecer se presentarían ante la India Mariana y la obligarían a que revele el lugar de ese pocito de donde sacaba esas pepitas de oro. Fue entonces que se acercaron al algarrobo donde podían ver el pucho encendido de la India Mariana. Al encontrarse a muy pocos metros del árbol, el perro de la India se puso de pie. Era del tamaño del algarrobo y su boca el fuego que los intrusos vieron. Entonces huyeron despavoridos y aterrados con aquella aparición. Mientras corrían sintieron la risa burlesca de la India Mariana que salía del interior del árbol. Esa noche la tierra tembló como nunca y su rugido se sintió a muchas leguas de distancia. Nunca más se la vio a la India Mariana ni se supo de ella. Pero al lugar solo le quedó hasta nuestros días su nombre, Pocito. Su nombre real era Deolinda Correa y vivía con su pequeño hijo y su marido, Clemente Bustos, en el pueblo de Angaco, provincia de San Juan. La vida que llevaban junto al recién nacido era tranquila y hermosa, según dicen, hasta que alrededor del 1840 lo reclutaron a Bustos para ir a pelear en el enfrentamiento de unitarios y federales. Deolinda se negó a continuar una vida sin su marido, decidió preparar alforjas con 2 chifles de agua y provisiones, cargar a su hijo y emprender viaje hacia el encuentro de Bustos. Una vez en camino, se sumergió en los desiertos sanjuaninos en la zona de Valecito donde siguió las huellas que dejaron aquellos a los que estaba siguiendo, por lo que tenía marcado el sendero por el que debería ir. Sin embargo, tras días de calor, caminata y al terminarse lo que tenía para alimentarse e hidratarse, cayó tendida sobre un algarrobo donde finalmente falleció. Al día siguiente, unos arrieros que estaban caminando por el lugar se sintieron atraídos por el llanto de un bebé y fueron a buscarlo. Cuando llegaron al lugar, encontraron al bebé sobre Deolinda y a la mujer sin señales de vida. Su pequeño pudo mantenerse despierto gracias a los pechos de su madre que aún podían darle de comer, por lo que se mantuvo prendido a ellos, según cuenta la historia. Los arrieros enterraron a Correa bajo el árbol donde la encontraron y se llevaron al niño, del que nunca se supo con certeza su destino. Sus fieles aseguran que el primer milagro que la difunta Correa concedió fue el de dejar con vida a su pequeño hijo que pudo continuar alimentándose gracias a ella. Muchos dicen que cuando sintió que iba a morir, pidió un favor a alguna virgen para que, al menos, permitiera al niño vivir.
Sin embargo, al tiempo de su muerte en el desierto, algo pasó que hizo que el mundo entero comenzara a pedirle ayuda. Ceballos, un arriero de Chile, pasó por el mismo desierto y debido a una fuerte tormenta todo su ganado se dispersó, dejando al hombre en una situación difícil, puesto que de ellos dependía su trabajo. En ese momento, se dirigió al lugar en el que estaba sepultada la difunta y tras rezarle le pidió que junte a sus animales para poder regresar con ellos, prometiéndole que si lo concedía iba a montar un altar en el lugar. Así fue como a la mañana siguiente, Ceballos comenzó a caminar y encontró a su ganado reunido, tranquilo mientras pastaba. Entonces, el pastor cumplió su promesa y donde antes había solo una cruz, al tiempo había un gran santuario al que muchas personas comenzaron a visitar tras escuchar la historia del milagro conferido. Así como Ceballos lo hizo en Vallecito, otros seguidores de la difunta Correa, como la bautizaron, erigieron altares en distintos puntos del país a los cuales se dirigen para rezar o llevar ofrendas. Es común al pasar por los santuarios ver grandes cantidades de botellas, estas generalmente tienen agua para que nunca le falte el agua a la difunta. Si bien los arrieros fueron los primeros adeptos a la difunta, pronto los camioneros se sumaron ya que creen en la protección que puede darles por estar los altares a los costados de la ruta. Cerca de ellos suelen parar a descansar, dejarle agua y alguna oración para luego seguir su viaje. En el santuario original hay actualmente un oratorio al que se puede visitar en cualquier época del año, sin embargo, en fechas puntuales como Semana Santa, el Día de las Ánimas, la Fiesta Nacional del Camionero o la Cabalgata de la Fe, la cantidad de fieles en el lugar se multiplica llegando a reunir hasta 300.000 personas. Y estas fueron uno de los muchos mitos y leyendas de Argentina. Dale like si te gustó y suscríbete para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.